La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de hipertensión. No apague el televisor, ya sé que tenés hipertensión. Escucha, atendé que vamos a aprender mucho con este tema. Hipertensión que es una epidemia en todo el mundo y en nuestro país, ni qué decir. De esto vamos a hablar con la doctora Carmen Montiel. Ella es especialista en medicina interna, jefe de sala en el Hospital de Clínicas y además la doctora realizó un entrenamiento en cardiología en Israel. Es muy interesante lo que vamos a charlar con ella hoy sobre el tema de hipertensión y atención con los datos que recabó el equipo de producción. La hipertensión es una enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo y si no se trata puede desencadenar complicaciones severas como un infarto del miocardio, una hemorragia o trombosis cerebral, lo que se puede evitar si se controla adecuadamente. Entonces es algo que si no pudimos prevenir podemos controlar para evitar el desenlace feo que tienen las personas que tienen hipertensión y no se cuidan. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Y hacemos nuestro ejercicio de la gratitud porque es de bien nacido ser agradecidos y agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Seguimos agradeciendo y también a las empresas y marcas que están apoyando a nuestro programa. Muchísimas gracias de verdad. A ustedes que están del otro lado, a los profesionales que nos dan su tiempo. Bueno, podemos seguir los agradecimientos, pero ahora vamos al corte. A la vuelta ya estoy con mi invitada, la doctora Carmen Montiel, especialista en medicina interna, jefe de sala en el Hospital de Clínicas, que está con nosotros hoy. Estamos con nuestra invitada, la doctora Carmen Montiel. Ella es especialista en medicina interna, jefa de la sala en el Hospital de Clínicas y, como les comentaba al inicio, realizó un entrenamiento vamos a aclarar que es en cardiología en Israel, pues si decimos realizó un entrenamiento en Israel, le vamos a mirar de otra manera. Bueno, ¿qué tal, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Súper bien y con mucho gusto de tenerte aquí en el programa. Gracias. Para hablar de este tema de hipertensión. Y vos que sos especialista en medicina interna y sos jefe de sala en el Hospital de Clínicas, me imagino que la cantidad de casos que ves de gente que por culpa de tener presión alta deriva en unas complicaciones terribles. Así es. ¿Cómo estamos en Paraguay con el tema de la hipertensión? Y la hipertensión en realidad en todo el mundo y en el Paraguay también prácticamente está llegando a los primeros lugares. Es lo negativo. Sí, es lo negativo, ¿verdad? Tenemos muchos hipertensos, muchos obesos y va de la mano la obesidad con la hipertensión arterial, ¿verdad? Claro. No todos los obesos son hipertensos, pero muchos lo son. Y comemos mal. ¿Qué hace que una persona sea hipertensa? O sea, que tenga presión más alta de la normal. ¿Es algo genético? O sea, ¿ya está predispuesto a eso? ¿O una persona que nunca tuvo de repente por mala alimentación, sedentarismo y todo lo negativo que sabemos que no tenemos que hacer, eso hace que le suba la presión? Y ambas cosas, Vivi.
Por un lado está la genética. Si uno tiene padres hipertensos, abuelos hipertensos, toda la familia hipertensa, obviamente que también uno tiene una tendencia, ¿verdad? Generalmente la persona que tiene la genética de la hipertensión desarrolla la hipertensión ya a edades a partir de los 50 para arriba, ¿verdad? No es que, contrariamente a lo que se pensaría, ¿verdad? Que si yo tengo genética de hipertensión ya de chico tengo que ser hipertenso, ¿verdad? Entonces el que tiene genética lo es de adulto. Y te ¿verdad? imaginas si tiene genética. Sí, más los coadyuvantes que le decimos. Exacto. Mala vida, digo yo, la buena vida que es mala vida, no sé cómo explicar, ¿verdad? O sea, y es buena vida y mala vida al mismo tiempo. Claro, ¿verdad? no cuidarnos Claro. en el tema de la alimentación. A los 50 años se le presenta la hipertensión y ya las arterias están hechas pomadas y todo eso, ¿verdad? Y esos son los coadyuvantes, ¿verdad? La mala alimentación, la obesidad, el exceso de sal que consumimos con los alimentos, ¿verdad? Consumimos muchos alimentos con conservantes, ¿verdad? Que tienen mucha sal, embutidos, cosas ya procesadas, no son alimentos naturales, ¿verdad? Y después le ponemos otra vez sal. Claro, y por otro lado también, lo que vos me preguntabas, si uno puede ser hipertenso por otro motivo que no sea la genética y estos factores, digamos, coadyuvantes, ¿verdad? Uno también puede tener una enfermedad de un X órgano, ejemplo, una enfermedad renal, una enfermedad de la glándula suprarrenal, una enfermedad de las tiroides que a la gente le preocupa mucho siempre sus glándulas tiroideas, ¿verdad? Y todo eso puede producir hipertensión arterial. ¿Qué es lo lindo de que la genética no podemos cambiar, ¿verdad? Pero podemos minimizar los efectos al cuidarnos justamente en el peso, la alimentación, el exceso de sal que comemos, etcétera, hacer actividad física que es fundamental, ¿verdad? Cuidar todo eso, y si tengo una enfermedad, digamos lo lindo, vamos a decir, porque nunca es lindo tener una enfermedad, lo lindo es que uno si tiene una patología, si detecta esa patología y cura esa enfermedad, a veces incluso quirúrgicamente, uno puede curar su hipertensión. Eso es sumamente importante porque todos manejamos que el hipertenso ya es algo insolucionable, siempre, ¿verdad? Claro, y generalmente las hipertensiones que le llamamos secundarias, cuando hay una enfermedad de fondo, ejemplo, un problema de la tiroides, ¿verdad? Sería una hipertensión secundaria a un problema de tiroides. Yo curo el problema de las tiroides o trato el problema de las tiroides y soluciono la hipertensión. Esa se llama hipertensión secundaria. Y generalmente aparece en la gente más joven. Entonces nosotros cuando vemos un joven de, qué sé yo, 20 años hipertenso, buscamos esa, tenemos un screening, ¿verdad? Un protocolo que todos los médicos deberíamos tener, no solamente los cardiólogos, ¿verdad? Que todos los especialistas en cualquier tipo de especialidad debería tener, es estudiar justamente esas enfermedades que a veces están ocultas. Y por ejemplo, en ese caso, viene una persona joven, 20 años, se sintió mal, le dolió la cabeza, qué sé yo, bla, bla, porque generalmente no saben que tienen presión alta. Así es. ¿Verdad? Porque no se siente así la presión, no es que vos sentís que te sube la presión. Tal cual. Y entonces ahí lo primero que se hace cuando te revisa el médico es tomarte la presión. Y ahí debería ser ese el primer reflejo. Ahí ven que la presión está ya por arriba. ¿Qué se hace? ¿Cómo ahí, o sea, el diagnóstico? Eso, claro. El diagnóstico de la hipertensión no es una sola medición, Vivi. Hay un nivel, ¿verdad? Por encima de 14,9 le decimos nosotros popularmente, ¿verdad? Vamos a hablar porque esto es para la gente, justamente. Por encima de 14,9, eso ya es hipertensión arterial, ¿verdad? Incluso hipertensión estadio 1 le decimos, ¿verdad? Ya es peligroso. Ya es peligroso, ya empiezan los problemas. ¿Cuál es el problema? Que justamente va deteriorando la arteria por donde pasa la sangre porque pasa mucha presión y eso desencadena en una aterosclerosis que te puede llevar a todas esas complicaciones que vos mencionaste en el inicio del programa. Entonces, como yo sé que soy hipertenso, el médico te controla te vas por una gripe, ¿verdad? Uno siempre debería, cualquier buen médico debería controlar la presión arterial porque uno nunca sabe frente a quién está, ¿verdad? Por más joven que sea. O hacerse los chequeos anuales que tanto insistimos generalmente a partir de una cierta edad. Y uno ve que tiene una presión 14,9, no le va a medicar en ese momento. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguirle, le va a explicar que probablemente esa persona es hipertensa y que hay que por lo menos tener 3 mediciones en diferentes momentos dentro y fuera del consultorio, ¿verdad? Y entonces con 3 mediciones iguales o mayores yo puedo decir que sos hipertenso. Y luego empiezo mi chequeo, si corroboro que sos hipertenso, ¿verdad? Yo empiezo el chequeo de los órganos blancos que le decimos, ¿verdad? O sea, ¿qué órganos afecta la hipertensión arterial? Y empiezo mirando el ojo, el corazón, el riñón, ¿verdad? El sistema nervioso, etcétera.
Esa sería más o menos Claro. la forma en que diagnostico la hipertensión. Cuando es silencioso, porque como vos dijiste, es una enfermedad silenciosa. Hay gente que es hipertensa durante 10 años Nunca se y tomó ya la consulta presión. por una complicación, por un infarto, por ejemplo, y nunca supo que era hipertenso, ¿verdad? No, bueno, nunca supo porque no se tomó la Nunca se presión. tomó, nunca se controló, o a veces hacen caso omiso también. Sí. Le explicaba, ¿verdad? Que, mira, tenés que disminuir el consumo de sal porque parece que soy hipertenso y no vuelven a la consulta, Claro, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pero, vos dijiste 14-9, pero si una 14-9. persona que está viendo el programa dice, no, yo entonces no, porque yo tengo 13. Y 13 ya le llamamos prehipertensión, ¿verdad? Hay diferentes categorías de... Pero no también se zafa tampoco Claro, el que no se tiene zafa 13. tampoco porque el que tiene 13 ya es una persona predispuesta Claro. a tener en algún momento, o sea, ya es una persona que está susceptible a que en algún momento le suba la presión arterial. Entonces, una persona que tiene que controlarse más frecuentemente que otra que tiene una presión de Pero 11,7, y ¿verdad? la presión, el tema de la presión normal, entre comillas, ¿cuál sería, hasta cuánto sería la presión normal. normal para no preocuparnos? Y 12,7 para abajo. 13,8 ya es un poco, no es para alarmarse, pero es para tomarlo con seriedad y Claro. controlarse, disminuir ya el consumo de sal. Si estoy gordito ya tengo que bajar de peso, si no hago nada de actividad física ya tengo que empezar un plan de ejercicio, ¿verdad? Y ir cuidando todos esos coadyuvantes que dijimos de la dieta y de la vida rutinaria que hacen que mi presión también empeore, ¿verdad? El hacer ejercicio baja la presión. ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Cómo Y es? en realidad el ejercicio físico colabora en varios sentidos, ¿verdad? Uno porque es un ejercicio cardíaco, ¿verdad? Sí. Hace que mi corazón se entrene, digamos, entre comillas, ¿verdad? Por otro lado sube el HDL. El HDL es un colesterol bueno, el famoso colesterol bueno, ¿verdad? Sí. Que algunas personas dicen, yo estoy perfecta porque tengo todos mis lípidos normales, pero justo el HDL, que es el colesterol bueno, tiene bajo. Justo el que tiene que estar elevado, Claro. ¿verdad? Bueno, en otro programa Claro, hablarías de esa sí, parte, ¿verdad? sí. Pero el HDL, por ejemplo, sube con la actividad física, ¿verdad? Es un ejercicio aeróbico que entrena al corazón, ¿verdad? Y baja de peso. Entonces, por todos esos motivos también, la presión arterial también baja al hacer actividad física. Aunque a veces también puede subir. Si una persona es hipertensa, por ejemplo, y no se controla, no toma medicamentos, no toma las medidas para bajar su presión, en el ejercicio puede subirle la presión arterial y ser en realidad no tan beneficioso para esa persona, ¿verdad? Hay que controlarse. Y la gente que se Exacto. va a controlar, por ejemplo, le encontraron presión alta, entonces el médico le habla, le dice todo, la persona sí, me voy a cuidar y se cuida y después el médico le da un medicamento y después se va a la farmacia, se toma la presión y tiene presión normal. Y dice, ya me curé. ¿Eso es cierto o no? Y depende, Vivi. Generalmente cuando la causa, lo que el médico tiene que definir, uno es si es hipertenso el paciente con las medidas que te había comentado hace rato. Si es hipertenso el paciente, entonces hay que hacer el chequeo de los órganos blancos, ver cómo está todo y empezar a partir de ahí los controles, ¿verdad? Y por otro lado también el médico tiene que explicarle que si es un problema genético, Claro. si la carga es genética, probablemente esa persona ya lo tenga de por vida. Claro. Y el tratamiento, por más de que se normalice, porque muchos dicen, tomo 2 pastillas, me baja la presión y deja. Exactamente. Y después dice, bueno, yo me curé, porque se curó porque nunca más se controló y no tuvo síntomas. Claro. Y cuando tiene un problema, le sube la presión Claro. y ahí otra vez se alarma, ¿verdad? Había sido que ya era hipertenso. Eso nunca se cura, pero depende también de qué haya de fondo. Claro, Pero claro. como te dije hace rato, si tenés un problema de tiroides, Se un soluciona hipertiroidismo, ese soluciona y me problema. curo. Claro. Por eso es importantísimo en el joven buscar esas enfermedades. Claro. Buscar esas enfermedades Pero siempre. también es importante que se sepa que no porque tomas el medicamento se normaliza la Estás curado. presión, te curaste y ya no tenés más que tomar el medicamento. Exacto. ¿Verdad? así No es mismo. así. O sea, hay que gente- tomar para mantener la Sí. presión dentro de la normalidad, ¿verdad? Ya. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con la hipertensión. O sea, ya estamos aprendiendo que podés tener esa carga genética, tu mamá, tu papá, tu abuelo, qué sé yo, alguien tenía hipertensión, bueno, vos también tenés, entonces significa que toda la vida la vas a tener y hay que hacer caso y tomar el medicamento. Pero también puede ser, que es la buena noticia, de que la hipertensión pueda ser a causa de otro problema en algún órgano. Entonces se soluciona ese problema y chau hipertensión. En esos casos sí, ¿verdad? Así mismo.
Generalmente gente joven. Generalmente gente joven. Tenemos unos parámetros, ¿verdad? Claro. Entre ellos es la juventud, ¿verdad? Claro. Aunque yo puedo tener 20 años, Sí. como tengo tanta carga familiar, Claro. puede ser también que sea una Genet- hipertensión sí. genética, ¿verdad? Que ya esté... Pero lo más probable es que no sea genética, entonces yo tengo la obligación de buscar. Claro. Ahora puede ser que al final yo te diga, bueno, yo chequeé todo, está todo normal y en realidad es la genética tu problema y vas a tener que cuidarte de por vida. Perfecto. Pero se puede curar. Nosotros vamos a hacer un corte. A la vuelta del corte le voy a preguntar a la doctora cómo era la vida en Israel. Me quedé con eso, ¿eh? Bueno, vamos a hacer el corte. No, hipertensión es el tema, señores. Yo nomás que también soy curiosa. Volvemos enseguida. Bueno, ya me enteré todo cómo fue la vida de la doctora en Israel, pero eso ustedes van a saber en otro programa, porque ahora tenemos que hablar de hipertensión. No, me decía la doctora que lo que más le llamó la atención, lo lindo que son los varones. No, mentira. Lo que más le llamó la atención a la doctora es la medicina, el nivel de la medicina en Nivel de Israel, la ¿verdad? medicina, sí, un nivel de primer mundo. Ya hace varios años atrás y aún así ellos ya estaban en primer nivel, ¿verdad? En todo, en tratamiento, en sus instalaciones, en todo, ¿verdad? Qué maravilla. Sí. Bueno, y ahora nosotros seguimos obviamente hablando de hipertensión y tenemos un material que queremos presentar. Por favor, señor director. Factores que causan la hipertensión. Alrededor del 90 al 95% de todos los casos de presión arterial alta constituyen lo que se denomina hipertensión primaria o esencial. Significa que se desconoce la verdadera causa de la presión arterial alta, pero existen diversos factores relacionados con la enfermedad. La herencia genética, la edad, los hábitos de vida, tales como el sedentarismo, consumo excesivo de sal, grasas saturadas, alcohol, tabaquismo, niveles altos de estrés, diabetes, sobrepeso y obesidad. El 5 a 10% restante de los pacientes con presión arterial alta sufren de lo que se denomina hipertensión secundaria, que es causada por otros motivos o enfermedades, como trastornos renales, hiperproducción de las glándulas suprarrenales o ingesta de medicamentos. ¿Que los medicamentos también te pueden dar hipertensión? También. Al final. Ejemplo, en las mujeres los anticonceptivos orales. Ah, no me digas. O algunos se aplican, bueno, ya no se usa más casi, pero algunos lo siguen usando los anticonceptivos inyectables, que tienen una carga importante de estrógeno y eso produce en algunas personas predispuestas, obviamente, ¿verdad? No es que todos los que toman anticonceptivos van a tener hipertensión, ¿verdad? Pero hay que ver siempre controlar al paciente y ver el riesgo-beneficio. Pero una de las causas, los antiinflamatorios también viví. Que se venden como agua en la farmacia, que uno ¿verdad? toma como si fuera por cualquier dolor, no sé qué. ¿verdad? También producen hipertensión, entre otros fármacos, ¿verdad? O sea que hay cosas que a veces pensamos que son inocuas y no son. Antiinflamatorios, voy a anotar para no olvidarme. Antiinflamatorios, anticonceptivos, todo lo que tenga hormonas. Y hoy en día también está muy en boga la adicción a drogas prohibidas, ¿verdad? Que también en jóvenes siempre hay que estar atento a esa situación porque la cocaína, por ejemplo, produce hipertensión arterial, ¿verdad? Y puede producir infartos incluso en una persona que las arterias las tiene perfectas. O sea, el solo hecho de consumir cocaína y sus derivados, ¿verdad? Puede producir no solo hipertensión, sino otros problemas mayores como el infarto. Claro. Y eso hay que estar atento en jóvenes, ¿verdad? Así mismo. Sí. Una cosa que yo quería consultar. Acá decía que trastornos renales producen hipertensión, pero renales. Muchas veces una persona hipertensa es primero hipertensa y después tiene problemas en los riñones. Así es. Y ¿Cómo? es ambas cosas. Ajá. La hipertensión crónica durante, qué sé yo, 5, 10, 20 años, te puede dañar el riñón. Te comenté que era un órgano blanco el riñón. Y también, si yo primariamente tengo un problema renal, qué sé yo, por una diabetes, por ejemplo, que también tenemos muchísimos diabéticos en Paraguay, tiene un problema renal por la diabetes, el problema renal le ocasiona la hipertensión arterial. O sea, las dos cosas pueden ocurrir.
O es la consecuencia o es la causa. Claro. Pero vamos a hacer los top 10 de los que pueden tener hipertensión. Obesos. Obesos, sobre todo obesos. Sí, obesos. Después fumadores. Fumadores. Personas que consumen drogas o alcohol, ¿verdad? Sí, adictos. Adictos, ¿verdad? Gente que tiene toda la familia hipertensa también son muy propensos, ¿verdad? Sí. La gente que hace poca actividad física también. A la pucha, por eso ¿verdad? hay mucho, pues. Por eso tenemos mucha hipertensión. Bueno. Esos son la población que más se debe controlar, por decirlo así, ¿verdad? Aunque en realidad todos deberíamos controlarnos, claro, en algún momento claro, de nuestras y la verdad es que solamente la carga genética es lo que no podemos hacer nada, porque ya nacemos con eso, ¿verdad? Mamá, papá con hipertensión, lo que sea, bueno, ya venís ya con eso, pero todo el resto, bajar de peso, dejar de fumar, así es. No entrar en el tema de las drogas y la adicción a las drogas prohibidas y permitidas también, ¿verdad? Entonces, y movernos. Y movernos. O sea, incluso cuando vos sos hipertenso genético, por ejemplo, sos un obeso y tenés hipertensión por la carga genética, no te vas a curar de la hipertensión, pero con bajar de peso, el requerimiento, por ejemplo, vos tomabas 3 drogas para la hipertensión, 3 medicamentos, y ahora que bajaste 20 kilos, tomás una droga. Claro. Y eso es un ahorro, ¿verdad? Porque el medicamento no es solamente que da efectos colaterales, es costoso. Sí, también. Y uno tiene que adquirirlos y eso tiene un costo mensual, ¿verdad? Claro, es una cuestión de vida. Sí. Entonces yo reduzco también ahí mi riesgo de tener complicaciones y mi bolsillo cuido, ¿verdad? Entonces, las dos cosas absolutamente importantes. Bueno, y vamos a ver ahora entonces este otro material. A ver qué tenemos, señor director. Hipertensión en niños. En los últimos años se ha producido un incremento de la obesidad infantil y aumento del número de niños hipertensos. En el caso de síntomas de enfermedad como mareos, cefalea, visión borrosa, pero también en caso de enfermedad cardíaca y renal, diabetes, predisposición familiar y obesidad, el médico debe revisar regularmente la presión arterial. En casos de hipertensión leve, también se recomiendan en los niños medidas generales exhaustivas, como reducción de la obesidad y actividad física. Está correcto. Así es. Y es parecido al adulto. Pero es muy parecido. Niños. Pero es niño. Dios es un problema. Niño, qué problema. Sin adultos ya es problema. En niños. ¿Y a partir de qué edad pueden tener los niños hipertensos? Y a partir de cualquier edad, de pequeñitos. O sea, 1 año, 2 años y se le detecta hipertensión, mi vida. Ellos tienen manejan otros valores de hipertensión. Yo no soy pediatra, ¿verdad? Sí. Y vos sabés que tienen curvas con percentiles, ¿verdad? Donde uno va viendo, por ejemplo, el peso para la edad. Ellos, todo acorde a la edad, digamos, ¿verdad? Diferente un poco al adulto que tiene algo estándar, ¿verdad? Sí. Pero de bebé ya pueden estar hipertensos, ¿verdad? Y muchas veces, como te dije, son patologías. En ellos también buscamos las patologías secundarias que hablamos hace rato, pero también pueden tener carga genética. Y los niños obesos ahora están en auge, ¿verdad? Y muchas veces el solo hecho de bajar de peso, solo que es un poco más difícil en el niño la dieta y todas esas cosas. Claro. Pero hay que ir a una especialista, hay que tratar de... Nosotros tenemos miedo a ser los nutricionistas, pero en realidad tienen mucho valor los nutricionistas, sobre todo en estas situaciones donde la obesidad es un problema mayor, ¿verdad? Claro, si el niño tiene hipertensión, ahí hay que hacer un tratamiento es más fácil, me parece, a mí, descubrir que un niño tiene hipertensión, porque por lo menos se le lleva al pediatra. Al médico, claro. Aunque no se vaya nunca la mamá, le lleva al médico al niñito. Así mismo. Y si un niño que tiene hipertensión es súper bien tratado, o sea, siguiendo todos los protocolos y todo lo que dicen los médicos, ese niño puede dejar de tener hipertensión cuando crezca y qué sé yo. Y es igual que en el adulto. Si es una carga genética importante, es difícil que cure, ¿verdad? Y lo que uno pretende, porque en el niño tenemos más años de vida, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo tengo una hipertensión de los 3 años, a los 40 ya voy a tener un infarto, ¿verdad? Sí. En cambio, si empiezo a los 50, ¿verdad? Los problemas van a ser más posteriores. Sí. Entonces, por eso nos preocupa tanto el niño, ¿verdad? Pero como vos decís, así. Siempre van al chequeo, las mamás somos bastante aprensivas en el tema del pediatra y siempre le llevamos por cualquier cosita al médico, ¿verdad? Que es más fácil de detectar. Pero
a veces es más difícil de medicar, ¿verdad? Porque en el adulto es más fácil dar un medicamento y a un niño de repente cuesta un poco tomar la decisión, creo yo, ¿verdad? No soy pediatra, como te dije, pero cuesta un poco más tomar esa decisión. Entonces se busca la causa, si hay causa se trata la causa como en el adulto, y si no hay, se trata un poco de ir por las medidas higiénicas que le decimos, ¿verdad? Lo que habíamos hablado hace rato, bajar de peso, sobre todo bajar de peso. La actividad física, hoy en día los niños no hacen actividad física. Están con el jueguito electrónico, con la computadora, encerrados en la pieza, comiendo, ¿verdad? Comiendo comida chatarra que tiene mucha sal, y entonces son obesos, sedentarios, ¿verdad? Claro, entonces, hay que modificar el estilo de vida. Porque la hipertensión, la gente que tiene presión alta, ¿qué es lo que le pasa? La sangre, quiero que expliques, ¿verdad? Sí. La sangre que pasa por las venas y las arterias pasa con más fuerza, por eso es hipertensión, presión alta. Tiene más presión. Así es. ¿Verdad? Esa mayor presión debilita las venitas, las arterias. Sí. Y eso es lo que causa un montón de otras cosas. Exacto. Ahora, cuanto más años la persona tenga hipertensión, más daño va a estar, más dañados van a estar sus arterias. Claro, resulta que la arteria el cuerpo humano tiene una fisiología, ¿verdad? La presión en la sangre tiene una presión X que mi cuerpo está acostumbrado a eso. Mi arteria maneja ese volumen con una presión X, ¿verdad? Cuando eso sobrepasa hay un desgaste arterial, porque una presión alta que la arteria no soporta, ¿verdad? Entonces la pared de la arteria se va desgastando y sumado a otras cosas que van de la mano, como por ejemplo, generalmente que tiene presión alta ya tiene también colesterol alto, de repente también es diabético, de repente también fuma, ¿verdad? Fumamos muchísimo acá también en este país, ¿verdad? Sí. Entonces todo eso daña más va dañando la pared arterial. Y va apareciendo lo que nosotros llamamos placas de aterosclerosis, ¿verdad? Que son unas placas duritas que endurecen las arterias y ahí van produciéndose las complicaciones, ¿verdad? A raíz de ese problema. Claro. Y ahí viene el infarto, viene el accidente cerebrovascular, ¿verdad? El problema renal, etcétera, el problema ocular, dejo de ver y voy teniendo cada vez más problemas. Claro. Entonces, ¿eso porque la cantidad de sangre que llega es menor seguramente? Es un desgaste arterial. Ajá. O sea, la hiperpresión de la sangre desgasta la arteria, le va haciendo más fina y a veces se rompe y eso, por ejemplo, el accidente vascular hemorrágico en la cabeza, ¿verdad? Pero el tema de, por ejemplo, o la aterosclerosis. Problemas con la visión, es porque y también es las venitas de ahí adentro. Las arterias de la retina son las que se desgastan. O sea, lo que se desgasta es la arteria en realidad, ¿verdad? Y que es lo que más tenemos que cuidar, porque si la arteria está bien... Que es lo que lleva la sangre a todo el cuerpo. Lleva la sangre a todos los lugares, todos los órganos funcionan todos, entonces ahí, porque cuando alguno... Bueno, en fin, vamos al corte y volvemos. Continuamos charlando con la doctora Carmen Montiel, hablamos de hipertensión y ahora tenemos un material que habla de la hipertensión en mujeres. Atenti mujeres, vamos a ver qué nos pasa con el tema de la hipertensión. Hipertensión en mujeres. Las mujeres habitualmente presentan valores de presión arterial sistólica inferiores a los de los hombres. Sin embargo, la presión arterial sistólica aumenta con la edad de una forma más pronunciada en la mujer. Por encima de 60 años, las mujeres presentan cifras de presión arterial superiores. Además, los anticonceptivos orales producen una elevación leve de la presión arterial en la mayoría de las mujeres y pueden ser causa de hipertensión en una proporción pequeña. Lo mismo sucede con el tratamiento hormonal sustitutivo. Perfecto, o sea que lo que nos decías ya del tema anticonceptivo, ¿verdad? Acá se agrega lo del tratamiento hormonal sustitutivo, las menopáusicas, claro. Sí. ¿Y cómo es el tema de presión arterial sistólica aumentada? ¿Qué es sistólica? Sistólica es la máxima, que le decimos popularmente presión máxima, máxima y mínima. Máxima sería 14, ejemplo en el nivel que te dije hace rato. En vez de 140, la gente maneja más sin el cero, ¿verdad? Sí. Nosotros manejamos obviamente 140-90, la gente
digamos, Nosotros decimos 14,9. popularmente 14,9, ¿verdad? Y el 14 sería la presión sistólica que le decimos. Sí. Sistólica es por un nombre específico del momento que se produce la elevación de esa presión, es en el momento de la sístole cardíaca, por eso se llama sistólica. Perfecto. Pero es sería la máxima, Claro. presión máxima. Ahora, ¿hay alguna diferenciación si hay más hombres con presión alta o más mujeres con presión alta? Eso no tiene nada que ver el género. Y en general, sí, en general las mujeres son más tendientes a partir de la edad, así como decía tu video, ¿verdad? A partir de los 60, ¿verdad? Uno pierde ciertas protecciones que tenemos las mujeres cuando estamos en edad fértil, que nos protege de un montón de cosas, entre ellas la hipertensión, entre ellas el infarto, ¿verdad? Entonces la mujer empieza a tener más problemas cuando se vuelve menopáusica, ¿verdad? Claro. Y el varón, en cambio, ya en edades más tempranas, ya empiezan algunos problemas, ¿verdad? Más sumados a los hábitos de vida y todo lo que habíamos Pero no hablado. es que hay, por ejemplo, sí, hay más varones o hay menos. Y hay más mujeres en esas edades. En esas edades. En esas edades, ¿verdad? En edades más tempranas tal vez son iguales o tal vez son más los varones, pero... Y depende también del país, ¿verdad? ¿Hay más la mujeres cuestión en esa edad estadística, porque los varones ya se murieron o por qué? Porque si cuando eran más jóvenes eran más o menos igual y después hay más mujeres. Y es por la pérdida de nuestra protección, ¿verdad? Que nos hace la parte de la fertilidad. Bueno, ¿y qué, por ejemplo, tenemos? O sea, la cuestión de varones y de mujeres, cómo cuidarnos, cómo prevenir, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Incluso cuando uno ya va perdiendo el periodo menstrual, ¿verdad? Cuando va estando en la perimenopausia, que le decimos que se va irregularizando ya nuestros periodos, que uno ya se va dando cuenta, entonces uno debe ser más estricto aún con los controles que antes no tuve, ¿verdad? En épocas de edad fértil, me iba solamente cuando estaba embarazada, cuando tenía un problemita, debo ya hacerlo más. Ahí empieza el screening de un montón de cosas en realidad, ¿verdad? Empieza la osteoporosis, empieza... Claro, toda otra cosa nueva. Empieza otro momento de tu vida, ¿verdad? Sí, donde se exigen más, obviamente, más controles que lo que tuve antes, ¿verdad? Claro. Bueno, pero la prevención, o sea, es lo misma. mismo, o sea, llevar la vida lo más sana posible, ejercicio, alimentación saludable, básicamente. Sí. ¿Verdad? Y controles médicos. Controles médicos. Y exacto. obviamente todo lo otro que dijo de... bajar de peso, dejar de fumar, tomar lo menos posible, ¿verdad? Claro. Pero el vino tinto no es que baja la presión. Y no, en realidad no. Todas las bebidas alcohólicas producen un poco de hipertensión, ¿verdad? Y en el que está predispuesto ni qué decir. Claro. Entonces, pero de todas maneras consumir un poco de alcohol yo creo que tiene beneficios por así mismo. por otros motivos también. Ya. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material. Vamos con ese siguiente material, por favor. Hipertensión y embarazo. Los trastornos hipertensivos del embarazo continúan siendo una causa importante de problemas durante la gestación, que ocasionan enfermedades en el feto y durante el periodo neonatal. Normalmente, la presión arterial disminuye en el segundo y tercer trimestre. Las cifras suelen volver a los valores previos al embarazo. Estas modificaciones pueden aumentar en algunos casos y ser causas de complicaciones, por lo que resulta de extraordinaria importancia el control de las cifras de presión arterial durante esta etapa. ¿Está correcto? Está correcto. ¿Qué pasa? Es un grave problema el tema de hipertensión. Una mujer hipertensa que se queda embarazada, por ejemplo. Y hay dos situaciones en el embarazo. Uno es la mujer que era hipertensa antes del embarazo y se embaraza. Sí. Esa persona, por supuesto, está predispuesta a que durante el embarazo ocurran un montón de fenómenos, ¿verdad? Y está la persona que tenía presión arterial normal previo al embarazo, se embaraza y empieza a subirle la presión arterial. Y puede ser solo subida de presión arterial e incluso la famosa preeclampsia, ¿verdad? Donde la hipertensión ya va acompañada de otros problemas mayores en varios órganos, entre ellos el riñón. Entonces, en ambos casos la situación es complicada, ¿verdad? Tanto en la que era hipertensa como porque ahí ya hay una cuestión, no es solamente la persona, hay otra persona, ¿verdad? Donde puede haber incluso una muerte fetal por causa de esa situación y la medicación, por supuesto, cambia radicalmente porque no es lo mismo medicarle a una persona que no está embarazada, a una mujer no embarazada, que a una mujer embarazada, por los efectos que podría tener el medicamento sobre el feto.
Entonces uno tiene que elegir la medicación adecuada, el momento adecuado, ¿verdad? Y en cualquier situación es una paciente de alto riesgo. Y también la preeclampsia aumenta con la edad, o sea, cuanto más añosa es la mujer que se embaraza y cuanto menos hijos anteriores tiene, o cuando tiene demasiados hijos también, tiene tendencia a tener hipertensión en el embarazo. Y la genética otra vez ahí juega también un rol interesante, ¿verdad? Pero la hipertensión arterial en una mujer embarazada, ¿le hace daño tanto a la mujer como al bebé o solamente a la mujer? No, tanto a la mujer como al bebé, porque en la mujer produce daño de órganos. Sí. O sea, si yo tengo una preeclampsia, mi nivel de presión está bastante importante y me está dañando, me puede dañar el hígado, el riñón, los elementos sanguíneos, eso es lo que llamamos preeclampsia o eclampsia, incluso pueden llegar a convulsionar, ¿verdad? ¿Sí? Claro, pueden llegar a convulsionar. La convulsión, por ejemplo, cuando ocurre en el contexto de la hipertensión en el embarazo, es una indicación para quitar el feto. Porque en realidad en todas estas cuestiones el feto tiene algo que ver, ¿verdad? Claro. El estar ahí, el feto adentro de la madre. Entonces, cuando hay convulsiones ya la primera indicación, porque si no mueren, puede morir la mamá, puede morir el bebé. Pero quitar el feto, aunque todavía no pueda vivir el feto afuera de la se mamá. trata de minimizar eso justamente, Claro. Vivi. Por eso es que hay que tratar de no llegar a ese punto, ¿verdad? Por eso es que justamente se recomienda que la mujer debe ir a los controles, ¿verdad? Porque de repente tenemos una población que no va a los controles estando embarazada, incluso Sí. hoy en pleno siglo XXI, ¿verdad? Las mujeres aún, algunas no van a los controles y son de por acá, digamos, Sí, no son van ni siquiera... solamente cuando ya van a tener. Exacto, ellos creen que bueno, que el embarazo es algo natural, que es algo natural, ¿verdad? Pero piensan que no requiere ningún control y bueno, Claro. y para tener el bebé, bueno, me voy y tengo el bebé y se acabó. Pero en realidad puede ocurrir diabetes, puede ocurrir hipertensión y otros problemas y es un daño para ambos, a veces incluso puede morir la madre, La ¿verdad? hipertensión daña todo Sí. y te complica la existencia, o sea que hay que prevenir y hay que tratarse. Tenemos otro material que habla ahora de hipertensión en adultos mayores. Eso ya me da miedo, porque encima que ya son más vulnerables. Vamos a ver, por favor, ¿sí? Hipertensión en adultos mayores. Como la presión arterial sistólica se eleva con la edad, se ha considerado normal durante mucho tiempo que en edades avanzadas se tenga la presión elevada. Actualmente, se conoce que las cifras de presión arterial deben mantenerse dentro de rangos normales a todas las edades para disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares, ya que debido a la edad las arterias pierden elasticidad, se hacen más rígidas y por lo tanto tienen menos capacidad para adaptarse a altas presiones, lo que hace que puedan romperse u obstruirse con mayor facilidad. También con la presión alta, el riñón se afecta con mayor celeridad. Influye enormemente el estilo de vida y las enfermedades padecidas. Se consideró normal durante mucho tiempo en edades avanzadas que tengan presión alta. Antes era como, Exacto. bueno, ya es edad avanzada, ya es normal Sí. que tenga presión alta. Eso cambió. Y cambió porque se vio que la hipertensión también, como en el joven, produce un daño importante en el adulto mayor. Claro. Porque si bien no, tal vez una hipertensión de reciente inicio, de todas maneras, como decía el video, es una persona vulnerable. Porque el cuerpo no solamente por fuera, sino también por dentro está deteriorado, ¿verdad? Todos los órganos sufren el proceso del envejecimiento, entonces obviamente que una noxa que aparece súbitamente o que aparece hace un tiempo sobre una persona vulnerable obviamente produce más problemas, entonces las complicaciones son muy importantes en el adulto mayor. Por ahí en el joven tarda más, ¿verdad? En el adulto mayor es más... Pero el tratamiento es siempre el mismo, o sea, con medicación y... Cambio el estilo de vida, igualito que en todo, desde el niño, desde que nace hasta que uno muere, ¿verdad? El cambio en el estilo de vida es el primer tratamiento y el que debe instalarse en todos los casos. Claro. La medicación lo hacemos de acuerdo a lo que tiene el paciente, no es lo mismo un diabético con hipertensión que uno no diabético con hipertensión, ¿verdad? Elegimos de acuerdo a la edad. No es lo mismo un niño que un anciano de 80 años, ¿verdad? Depende del nivel económico, ¿verdad? No es lo mismo un pobre que un rico.
Depende también del estado de la mujer, ¿no? Una embarazada versus Claro. una no embarazada. O sea, elegimos la medicación de acuerdo a todo eso y tenemos una gama amplia de drogas hoy en día Claro. y elegimos la que mejor le convenga al paciente. Y ¿verdad? no es tampoco la misma cantidad o la misma droga que esa persona va a tener que tomar el remedio, el Sí. medicamento contra Sí. la presión alta, por decirlo de alguna manera, más fácil. No es la misma cantidad ni el mismo remedio que va a tener que tomar durante toda su vida desde que se le detecta la Y puede que sí, hipertensión. puede que no, Vivi, O sea, ¿verdad? pero tiene Puede- que controlarse. Claro, tiene que controlarse. Puede que yo hoy esté tomando un fármaco a una dosis X y mañana ocurre algo en mi cuerpo que hace que mi presión suba, qué sé yo, cambié la Claro, dieta, comí claro. un poco más de sal de lo normal, ¿verdad? Sí. Sin querer o queriendo. Claro. Y bueno, mi presión sube y voy a tener que ajustar ese medicamento o cambiar a otro. Por Claro. ejemplo, suponete que yo estoy tomando una medicación y dentro de 10 años tengo una insuficiencia renal. Al tener una insuficiencia renal ya voy a cambiar mi droga. Claro. Voy a cambiar a otra, ¿verdad? Y así Yo entonces se la puede pregunta cambiar. era porque hay gente que va una vez al médico, le No, dice no. hipertensión, le dan ese más medicamento va. y 5 años después sigue, nunca más se fue Exacto. y sigue tomando el Y eso es medicamento. un error, porque ¿verdad? el hipertenso es una persona enferma. Por más Claro. de que tenga una calidad de vida buena, no tenga ningún síntoma, ¿verdad? Es una persona que tiene una enfermedad que se llama hipertensión Claro. arterial y que casi la mayoría de las veces ya lo acompaña por toda su vida. Tiene que Entonces controlarse esa persona siempre. tiene que controlarse regularmente. El médico le va a indicar si va a controlarse cada un año, cada 6 meses, cada 2 años, de acuerdo a su enfermedad, ¿verdad? Al estado, a sus complicaciones, a su comorbilidad, Claro. ¿verdad? Pero es una persona que no puede irse y volver en 5 años. Claro, claro, entiendo. Perfecto. Hacemos un cortecito a la vuelta, parte final del programa. Muy bien, parte final, pero tenemos preguntas. Vamos con las preguntas, por favor, a ver si nos alcanza el tiempo. Néstor de Pilar, ¿cómo sé si tengo hipertensión arterial? Dice. Y lo que habíamos dicho, Vivi, es asintomática la enfermedad, depende del momento en el que está. Entonces yo tengo que controlarme en todo momento, por lo menos una vez al año, la presión arterial, ¿verdad? Sí. Le tengo que exigir al médico, porque a veces va a un médico que no le controla, hay que pedir, ¿verdad? Claro. Y si tengo síntomas clásicos, dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, son los síntomas típicos de la presión arterial, pero hay que acordarse no esperar a tener los síntomas para... Hay que buscarle, ¿verdad? Hay que ir al médico. Sí, hay que ir al médico. Bueno, vamos con esta otra pregunta, por favor. Silvia de Santa Rita dice, ¿cuáles son los efectos secundarios de las medicinas para la hipertensión? Silvia tiene un marido que tiene hipertensión, por eso pregunta. Y la verdad que hay tantas drogas Sí. y cada una tiene un montón de efectos colaterales, así como tiene efectos beneficiosos, si uno lee eso, ¿verdad? Se vuelve loco Sí. porque no va a tomar más ni una aspirina que se vende en el colectivo, Claro. pero si uno sabe todo lo que Sí. produce no va a comprar más, ¿verdad? Pero digamos que básicamente hay drogas, por ejemplo el atenolol, que por ahí si alguien está consumiendo, ¿verdad? Debería acudir a su médico y cambiar por otras drogas, porque eso puede ocasionar impotencia, por ejemplo, en el varón, ¿verdad? Y eso le afecta tanto al varón como a la, o sea, a la pareja, Claro, ¿verdad? claro. Pero en realidad hay muchos otros trastornos. Puede bajar tanto la presión arterial que ya me siento mal, y la idea es que uno tenga una buena calidad de vida, ¿no? Es Claro. que uno viva con 10, 7, ay, qué bien que está mi presión, pero yo no puedo ni caminar Claro, del mareo, claro, ¿verdad? claro. Entonces la calidad de vida también se busca, ¿verdad? Perfecto. Bueno, resultado de toda esta charla, hay que acudir al médico y hay que cuidarse y no hay que jorobar con la presión alta. Doctora Carmen Montiel, muchísimas gracias por la De nada, presencia. Vivi. Gracias Muchas por la invitación. Y te esperamos en un próximo programa. Nosotros Encantada. nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto.
fue una realización de Alicante.